Muy buenos días. Hola, queridos hermanos, iglesia. Buenos días, bienvenidos a este tiempo de adoración y oremos antes de empezar, queridos hermanos. Padre Celestial, buscamos tu bendición en este momento que disponemos nuestro corazón, nuestros oídos, nuestra mente a escuchar atentamente tu buena palabra, ya que a través de ella tú nos bendices, Señor, en todo sentido. Gracias por este lindo día, gracias por tu pueblo que nos has hecho partícipes de tu gran familia y que tu espíritu entonces guarde lo que escuchamos, nos ayude a vivirlo en el día a día. Así que nos ponemos en tus manos en el nombre de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien. Entonces todos buscamos el primer libro a Timoteo escrito por el apóstol Pablo y nos dirigimos al capítulo 4. Vamos una vez más a leer desde el versículo 11 al 16. Ya tenemos todos, entonces, capítulo 4, verso 11 al 16. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino ese ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ok, qué bueno. Entonces, hasta aquí Pablo nos ha hablado, se ha referido al ejemplo que debemos tener los cristianos y ya sabemos en qué áreas, ¿no? En la fe, en pureza, en la palabra, nuestra expresión, ¿no? En conducta, en espíritu, en fin. Y también nos ha continuado hablando acerca de en lo que debemos persistir, ¿no? El don, la autoridad, nuestra identidad con la autoridad de la palabra, sobre todo, porque al prestar atención a la palabra estamos prestando atención directamente a Jesucristo, que es nuestro Señor. Y hemos visto también en cuanto al don, y algo hemos comprendido. No ha habido mucho la posibilidad de dar detalles, pero sabemos que todos somos bendecidos a través del Espíritu Santo con un don para el servicio, para edificar la iglesia. Ahora, Pablo nos va a decir en esta mañana, como a Timoteo, que su aprovechamiento, que nuestro aprovechamiento sea evidente, sea notorio, sea visible ante los demás, especialmente ante la iglesia. Es así como lo dice. Vamos una vez más a leer el versículo entonces 15. Pablo dice: ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos, a todos. Lo primero que voy a hacer en esta mañana es hablar del tercer verbo. Son tres verbos muy importantes que Pablo ocupa para ayudarnos a entender el siguiente punto. Y voy a empezar por el tercero, aprovechamiento. Pero recuerde esto, querido hermano, todos estos versículos, versículo 12 hasta el 16, la imagen que nos presenta es como un escalón, es una escalera, es una grada. Hay continuidad y hay pertenencia entre los mismos. Ha empezado en el versículo 12, hay una continuación en el 13, pero es como que estuviéramos escalando. Y eso es lo que quiere que mantengamos nosotros en mente.
Entonces nos vamos a la cuarta palabra. Hoy es el cuarto domingo del mes de julio. Ya hemos hablado entonces del ejemplo, de la autoridad, del don, y ahora de esta palabra que lo hemos resumido en progreso. Progreso. Al leer en otras versiones, en vez de la palabra aprovechamiento, como la NBI, directamente usted va a leer progreso, porque de eso se trata. Pero vamos a ver en detalle qué implica más esta linda palabra. Entonces, ocúpate, dicen estas cosas, permanece para que tu aprovechamiento sea notorio a todos. La cuarta instrucción apostólica es muestra progreso. Muestra progreso. La palabra aprovechamiento que tenemos aquí en la Reina Valera significa crecimiento, mejoría, avance, progreso, tal como nos dice. Y una de las ideas principales, porque son dos, es un desarrollo gradual, no solamente continuo, que significa una sola línea, sino que debe haber un desarrollo que sube, es gradual, va hacia arriba. Y eso significa lo que es aprovechamiento, que usted avance, pero avanzamos escalando. No solo avanzamos en línea recta, sino que hacia arriba. Y cuando uno en la medida que está arriba, ¿cómo aprecio mejor la ciudad de Macas? ¿Cómo puedo tener un esquema geográfico global, general, y ver la maravilla de esta linda ciudad en la que vivimos? Exacto. Entonces usted dice, bueno, voy a progresar a ver cómo sería ver a mi ciudad. Y voy hacia Alquílamo y subo. Y subo. Y en la medida que yo voy subiendo, ya voy viendo, pues ya noto el barrio 27 de febrero. Y en la medida que subo, puedo ver más allá, hasta que veo finalmente el río Pano y al otro lado. Esa es la mentalidad de progresar que Pablo nos va mostrando. Ahora, ojo con esto. Esta palabra aprovechamiento también es una palabra militar en el griego. Y la idea de esta palabra militar significa avance pionero. Y esto es magnífico en el griego, avance pionero. ¿Cuál es la idea? Esto es la idea o caracteriza a los soldados que se adelantan a la tropa. Y se adelantan a la tropa para quitar todo este obstáculo en el camino, de tal manera que la tropa avance libremente. Entonces ellos están en la vanguardia. Y la idea es que ese avance pionero, que se adelantan y están quitando los obstáculos, y de pronto si hay algo más, algún enemigo presente, lo descartan, de tal manera que la tropa avance y de esa manera tener seguro la victoria. Esa es la imagen. Entonces tenemos desarrollo gradual y avance pionero. Y ya de antemano nos está diciendo mucho para nuestro progreso espiritual. Timoteo no solamente tenía entonces que estar enfocado o dedicado en su ministerio que ha recibido, que ha sido delegado por los ancianos y por el apóstol Pablo, sino también que tenía ahora que mostrar este avance pionero, este progreso gradual. ¿Para qué? Para que los demás también, al ver cómo él avanza, imiten ese crecimiento. Ellos también dispongan sus vidas a madurar. Eso es lo que nos dice. Así que Timoteo debía madurar espiritualmente y también ministerialmente, es decir, en la labor, en el servicio a Dios, en lo personal y ahora en su labor, en su trabajo de cómo sirve al Señor. ¿Para qué? Para que toda la iglesia a la cual él sirve también no solo vean, se estimulen a crecer, a ver la necesidad de avanzar. Queridos hermanos, esto es muy básico, muy lógico. Nosotros avanzamos en edad y en otras muchas cosas. Hemos aprendido gracias al estar en la escuela, en el colegio, qué sé yo, en la universidad, a la instrucción de nuestros padres, y vamos madurando. Es parte vital, normal de la vida. Pero en la vida cristiana hay que hacerlo mucho más. En la fe tenemos que madurar. Usted y yo no podemos ser los mismos que fuimos hace 5 años atrás. Debe haber un progreso, un crecimiento cada año que pasa en su vida. Debe haber un cumpleaños, un festejo de que he madurado este año.
y que si Dios me permite, lo haré más. Eso es lo que nos dice. Entonces los hermanos, la iglesia, los creyentes, tenían que ver no solamente lo que era Timoteo, sino lo que estaba llegando a ser. Ellos le habían conocido de muchacho. Si usted lee Hechos capítulo 16, los primeros versículos, el 1 al 3, Pablo llega por segunda vez en su viaje misionero a Listra. En el primer viaje misionero, cuando llegó a Listra, él predicó el evangelio y sanó a un cojo de nacimiento. Un gran milagro, y todos creyeron el evangelio. Y ahí estuvo presenciando todo esto el joven Timoteo. Luego pasó algún tiempo y en un segundo viaje, no sabemos cuánto tiempo pasó, Pablo llega de nuevo a Listra. ¿Y sabe lo que sucede? Los hermanos de Listra, Iconio, empiezan empiezan a hablar bien de Timoteo. Y dicen, había un cierto discípulo llamado Timoteo. Y hablaron hacia Pablo, le dijeron, mira, aquí hay un muchacho, madre mía, increíble. Cómo ha permanecido en la fe, cómo está deseoso de servir al Señor. ¿Y qué hizo Pablo? Lo reclutó y le dijo, ven a mi grupo, sirve conmigo. Y lo entrenó. Esa es la idea. Entonces muchos habían conocido a este muchacho, de cómo empezó su fe, pero ahora ha pasado el tiempo y esa fe es más profunda. Entonces ellos estaban conscientes no solamente de lo que era, sino de lo que estaba llegando a ser Timoteo. Tenemos que mostrar mejoría en lo que somos y en lo que hacemos. Eso es lo que nos enseña Pablo. ¿Sabe qué sucede con el liderazgo? Permítame decir esto. Ningún líder puede guiar a otros a donde él mismo no ha llegado. Y solo con una frase recuerdo a Pedro. Él dijo, lo que tengo te doy. Y básicamente eso es un principio fundamental de la fe. Damos lo que tenemos. Lo que tengo te doy. Yo no puedo hablar del evangelio a otros si no he recibido ese evangelio y lo vivo ese evangelio. Y esto es fundamental. ¿Cómo es que Timoteo iba a guiar a una pequeña congregación que estaba conociendo al Salvador si él mismo no tenía progreso? ¿Qué puede dar? No podemos contentarnos con Juan 3:16. A la altura en que ya hemos caminado en Cristo, y si usted tiene 10 años como cristiano, usted y yo, usted está ya en las condiciones de hablarme de, por ejemplo, de una verdad doctrinal muy profunda, la Trinidad. ¿Puede usted explicarme cómo se puede entender a este Dios manifestado en 3 personas? Y si usted ya ha recorrido 5 y 6 y 8 años y aún no puede explicar, no digo que lo entienda todo, pero transmitir esta enseñanza, algo sucede con nuestra vida. Usted comprende la profundidad del perdón en Cristo Jesús. Si lo comprende, le es más fácil perdonar cuando hay ofensas. Y cuando le cuesta mucho perdonar y usted se pasa tiempo y un año y ya no perdona y sigue y intenta, pero le es difícil, lo que está mostrando es que no está avanzando, no está creciendo en la fe. Usted no está entendiendo la profundidad del perdón que ha recibido en Cristo Jesús, porque el mandato dice, así como Cristo os perdonó, perdonen. Y las relaciones mejoran y se establece la paz. Un ejemplo. Entonces ningún líder puede guiar a otros a donde él mismo no ha llegado. Y esto nos enseña la Biblia. Ahora, en esta cuestión hay 2 extremos que tenemos que evitar. Número 1, pretender ser perfecto. Y número 2, quedarse estancado. Con lo respecto al primero, cuando la Biblia dice progresa, madura, qué bien, hermanos, pero jamás caiga
en que piense que usted ya ha llegado a ser perfecto. Eso es falso y también es desilusionante. Por lo general, ¿qué sucede con los líderes? A los líderes se les pone en un pedestal y se espera de ellos supuestamente que sean perfectos. Y cuando esta perspectiva tenemos o esta expectativa, no solo es incorrecta, sino que es decepcionante para las otras personas, porque cuando el líder se equivoca o falla, ¿qué es lo que sentimos y experimentamos? Decepción, porque usted le tuvo al líder como que no pecara. Y a veces esto pasa por lo general, pero la cosa es que no lo somos, no lo somos. Y es incorrecto pensar así, porque es decepcionante. Ningún líder es perfecto, queridos hermanos. Ni los apóstoles lo fueron. Cuando pienso en el apóstol Pedro, considerado como entre los principales, Pablo mismo en una ocasión tuvo que encararle cara a cara, dice. Y lo dije públicamente para que se avergonzara. Y Pedro humildemente recibió la reprensión del apóstol Pablo y corrigió su conducta, corrigió su equivocación. Ninguno es perfecto. Y esto debemos tenerlo claro. Sin duda nosotros debemos prestar atención al mismo apóstol Pablo cuando dice en una carta anterior, Filipenses 3, versículo 12 al 14. Él está hablando de que quiere ser semejante a Cristo en todo, incluso en su resurrección, incluso en su sacrificio, en su muerte. Pero Pablo dice algo antes de que le malentiendan. Él dice, hermanos, no que yo lo haya alcanzado. Lo voy a leer estos versículos en la versión Nueva Traducción Viviente, que tiene un lenguaje más sencillo. Versículo 12 dice, no quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo mismo primeramente me hizo suyo. Él me llamó a conocerle y no soy como Cristo debería ser, pero estoy en ello, dice. No soy perfecto como Cristo, pero Él me ha llamado en esa perfección, a que en la medida que confíe en Él, lo lograré. No, amados hermanos, dice el versículo 13, no lo he logrado, pero una cosa hago, me concentro únicamente en esto, olvidando el pasado, olvidando ciertamente lo que queda atrás, dice en la versión Reina Valera. Pero me concentro únicamente, dice él, pongo la mirada a lo que está delante, en el supremo llamamiento, en Cristo Jesús. Y así avanzo. Entonces Pablo mismo fue humilde. Y uno, ¿cómo considera al apóstol Pablo? Un grande. Qué grande Pablo. Qué increíble hombre de Dios. Pero es ciertísimo en la vida de él. Pero ¿cómo lo logró? Porque hubo progreso en humildad. No porque él se creía que era perfecto y que era súper apóstol y mejor que los demás. Para nada. Él dice, prosigo a la meta. Estoy caminando igual que todos. Me estoy esforzando. Y allá vamos todos y debemos hacerlo. Entonces, hermanos, es lindo llegar a este punto y no tratar a los demás como perfectos, exigir tanto. No, me explico, o sea, pensar que no puede equivocarse. Y a veces eso se piensa de los pastores, de la familia de los pastores, de los hijos de los pastores. Y trae desilusión, a veces trae desgaste. Pero pensar que alguien porque sabe más Biblia que otro es perfecto, no, hermanos, no lo haga. Y si usted está madurando, tenga la clara conciencia con humildad de que aún le falta mucho. Un día seremos, dice, y le veremos cara a cara y perfectos, porque usted y yo no tenemos cuerpos glorificados. Así que usted, mientras está en este esqueleto de carne y hueso, peca, se equivoca. Hay debilidad, hay fragilidad en nosotros. ¿Es así o no es así? Así es, claro, hermanos. Número 2,
El otro extremo que debemos evitar es estancamiento, es quedarse estancado. Entonces debemos, por un lado, no creer que somos perfectos si crecemos, pero por otro lado, es que dejó de hacerlo, dejó de crecerlo. Y la idea es que más bien sí está creciendo, pero en otro sentido, porque fíjese, verá hermano, si usted no está madurando en la fe, está madurando en otras cosas. Si usted no está creciendo en la fe, le aseguro que está creciendo en otras cosas. Y fíjese lo que dice Pablo. Cuando una persona está estancada y ha pasado los años y no crece, esto es señal de enfermedad espiritual. Y hay que preocuparnos. Hay datos muy importantes con respecto a la palabra progreso que encontramos en el segundo libro a Timoteo. Y esto nos da luz para entender el peligro si nos estancamos. Acompáñeme al segundo libro, capítulo 2, versículo 16, y luego leemos el capítulo 3, versículo 9. Estos datos aportan o sugieren que el término progreso que menciona acá era una palabra clave, una palabra, un lema favorito de los falsos maestros. Ok, estamos en el segundo libro que escribió Pablo también a Timoteo luego de unos años, tal vez 2 a 3, 4 años. Y versículo 16 del capítulo 2 dice, evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Esta palabra aprovechamiento o progreso que le mencioné, que está en el primer libro, capítulo 4, versículo 15, es la palabra procopé. Y aquí se vuelve a usar lo mismo, procopé. Y la palabra aquí es conducirán. No lo traduce como progreso, pero es para ayudarnos a entender en la línea de pensamiento. Ahí dice, continuarán más y más a la impiedad. Se da cuenta en qué están progresando estos falsos maestros. En la impiedad. ¿Y en qué debería progresar el cristiano? En la piedad. ¿Y qué es la piedad en el contexto de estas cartas? Lo resumo brevemente. Para Pablo, la piedad aquí, que siempre usa continuamente, significa el contenido de la verdad de Dios, y la expresión visible de ese contenido, que es la conducta correcta. La verdad de Dios te lleva a vivir de tal manera que agradas a Dios. Y él dice, en eso ejercítate, pero acá dice, y te conducirán. ¿Qué es lo que las vanas profanas palabrerías? Evita, dice, profanas y vanas palabrerías. Esto es de la falsa enseñanza. ¿Por qué? Porque conducirán, es decir, progresarás en la impiedad más y más. Ahora, en el capítulo 3, versículo 9, ahí mismo. Él está hablando de dos personajes que resistieron a Moisés, que se apartaron de la verdad, que eran hombres corruptos, pero en el versículo 9 dice, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta. ¿Qué es lo que debía manifestar Timoteo? Su progreso. Es la misma palabra, aprovechamiento. Y acá, estos falsos maestros están progresando en la insensatez, dejar la verdad de Dios en sus vidas y creer cualquier otra locura. Entonces tenemos el versículo 9 también y dice, mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta, es decir, progresará y todos verán su progreso en la insensatez, como también lo fue de aquellos. ¿De quiénes? Del versículo 8, Janes y Jambres, que se opusieron a Moisés. ¿Y qué es lo que Moisés dijo? Aquí están las tablas, los mandamientos de Dios para nuestra vida. Ya puede usted entender a qué se resistieron. A la verdad de Dios. Entonces, quizá la fórmula
Ellos usaban la palabra progreso como un lema, como una fórmula para atraer a sus oyentes y como que dijera: ¿quieres progresar en la vida? Ven, te invito. ¿Y qué es lo que vendían? Sus fábulas, sus cuentos, sus invenciones, pero no la verdad. Entonces, era una forma de llamamiento, invitando a sus oyentes a avanzar, a progresar en alguna verdad profunda de Dios. Pero era mentira, les generaba más impiedad en sus vidas. Y por medio de absurdas especulaciones que ellos hacían, y usando a veces la misma palabra. Ahora vamos a regresarnos todos al primer libro, que está al lado, ¿no? Unas páginas antes. Ya hemos leído estos versículos, pero para que usted entienda que hoy en día no ha cambiado mucho, que digamos, porque los falsos maestros y usted en las redes sociales, en este mundo nos presenta muchas propuestas. ¿Quieres cambiar tu vida? ¿Quieres progresar? ¿Quieres mejorar? ¿Quieres que exista algo diferente y mejor? Y te venden, si hace un producto, cualquier cosa. Bueno, permítame leer capítulo 1 con ustedes. Vamos rápido, versículo 3 y 4. Ahí mismo, rápidamente. El mismo primer libro a Timoteo. Entonces el versículo 3 del capítulo 1 dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos, ahí están esos algunos falsos maestros, que no enseñen diferente doctrina, es decir, que no enseñen la verdad de Dios. Fíjate en ellos, dice. Y en el versículo 4 nos explica un poquito más. No prestes atención a las fábulas que usaban esos algunos, a diferencia de usar la palabra de Dios, fábulas, cuentos, historias y genealogías interminables. Como hoy en día dice, tú debes tener raíces judías. Y el hecho de ser judío como que te está garantizando que eres mejor persona y que tienes el linaje de los espirituales, no sé. Entonces te mandan a hacer un ADN, pero es un engaño. Porque al final en ese ADN que supuestamente te haces, vas a descubrir tus antepasados y que tienes, mira, aquí hay un gen de la tribu D. Y ese tipo de genealogías como que te hacen creer que ahora sí tú eres alguien. Y por ahí va tu éxito en la vida. Se fija. Y aquí algo parecido, genealogías, de dónde vienes, cuál familia. Dice, te acarrean disputas. Más bien hay conflictos, porque pasas peleando por estas cosas y argumentando y defendiendo como si fueran importantísimas, pero no lo es. Más bien que edificación de Dios. Es decir, no hay nada que edifique tu vida en Dios, que te haga crecer. Al contrario, que es por fe, dice. ¿Cómo nos edificamos en Dios? Por la fe, no por los méritos. Entonces, haz aquello, haz el otro, ni sé cuánto, tú gánatelo. Y la fe es, recíbelo. ¿Qué recibes? Recibe el amor de Cristo, recibe el perdón del Señor. No hay manera de lidiar con nuestros pecados con la psicología, con la terapia. Nuestros pecados solamente se pueden sanar, se pueden tratar con la sangre de Cristo. No hay otra manera, es imposible, nunca lo habrá. Y ahí veo gente que gasta plata tratando sus dilemas que tienen que ver con pecados, malas decisiones. No están tomando la verdad de Dios y en fin, y están buscando psiquiatras y psicólogos y bla, bla, bla. Pero no va a sanar eso, su alma. Usted no encuentra usted ahí sanidad a sus problemas, a sus pecados, cuando lo son. No estoy desvalidando su aporte. Pero si tiene que tratarse con algo que solamente trata el evangelio, a eso me refiero. Usted necesita el perdón de Jesucristo, el que tomó su lugar en la cruz.
el dador de la vida. Él le da vida, Él cambia su vida. Esto sería entonces un atrevido contraataque por parte de Pablo a esta clase de progreso, calificado irónicamente como progresando en la impiedad. Porque eso es lo que dice Pablo. Verás, dice, qué fea que es la vida, pero los falsos maestros sí te llevan al progreso. Claro que sí, pero ¿a qué tipo de progreso? A la impiedad. ¿Sabes cómo viven ellos? Con ganancias deshonestas, dice en el mismo capítulo 3. Venden la fe. A cambio de que progreses, te cuesta tanto. Y te mienten y te dan doctrinas apartadas o diferentes a la Biblia. Hoy vivimos, bueno, aunque ya pasó el boom, pero aún sigue los famosos coach, que en una clase de coach ya estás preparado para todo en la vida. ¿Y cuánto dura eso? Una semanita, 15 días. Y en esos 15 días tú ya saliste, pero ¿qué, pastor? Pues hágase al lado. Pablo quedó en la historia. La Biblia ya ni sirve, porque estos programas que se tergiversan en el camino no pueden cubrir lo que la Biblia realmente hace. ¿Ha usted escuchado la frase, la mejor versión de ti? ¿Y cuántos se comieron el cuento? Dice, descubre la mejor versión de ti. Pero ¿qué es lo que te venden y cuánto te cuesta? Porque tienes que no solo suscribirte, pagar. Y luego pues te dan el horario, fecha, ¿sí o no? ¿Y cuánto demoró el cursito? Dice, ¿cuánto? ¿Y qué versión de ti? ¿Qué mejor versión? Tú no puedes mejorar por ti mismo. Solo lo hace Jesucristo, el evangelio auténtico. Si usted lee el capítulo 1 de 1 Timoteo, versículo 11, dice, el glorioso evangelio, dice Pablo. Y luego en el 12, él expone su vida, su pasado. Y Pablo dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Qué privilegio, no debía, no. Pero el Señor ha hecho conmigo, y sigue usted, habiendo yo sido antes, ¿qué? Perseguidor de la iglesia, enjurador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, por incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que está solamente en Cristo Jesús. Y luego el evangelio, esto es confiable, fiel, digno de que todo el mundo reciba, que Cristo Jesús vino al mundo precisamente para hacer por nosotros lo que jamás podemos hacer. ¿Y qué? Vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo, dice Pablo, soy el primero, soy el más pecador, inmerecedor de nada. Entonces Él muestra el cambio, Él muestra la transformación que el glorioso evangelio trae. Eso necesita usted y eso lo necesito yo. Qué increíble, ¿no? ¿Eso haría las fábulas? No. Usted va al capítulo 3 del mismo libro, versículo 7, y dice, desecha las fábulas profanas que no te consagran, te hacen más bien, te apartan, te hacen impío, te hacen pecador, pecas con más ganas. Desecha las fábulas y esos cuentos de viejas. Ahora, él usa esto de una forma amable, porque en realidad él está en contra de los falsos. Las viejitas de aquella cultura, cuando se ponían a tejer y a desgranar los granos, ellos contaban historias, pero eran inventadas, era algo familiar. Entonces Pablo usa esa imagen, pero para describir, ustedes son como esas viejitas que cuentan, esas son cuentos de la vida, que inventan, pero no es verdad. A eso se refiere. Pero eso hacen los falsos maestros. Ya si hay más ejemplos. El último que quiero mostrarle, capítulo 6 del mismo libro, versículo 20. Oh Timoteo, guarda lo que tú has recibido.
o sea, el buen mensaje, la doctrina, evitando, ¿qué dice? Las profanas pláticas sobre cosas vanas, vacías, que no tienen nada que ver con Dios, los argumentos de la falsamente llamada ciencia, lo cual profesando, ahí está la palabra, profesando, proclamando, engañando a la gente y diciendo: ¿quieres progresar? ¿Quieres madurar? ¿Quieres entender las profundidades de Dios? Ven. Pero no era la verdad de Dios, no era el evangelio glorioso, no era aquello que trataba tu pecado, sino que te hacía sentir mejor con tu pecado. Y se creía el cuento, así que llevabas la misma vida, sin transformación, sin haber nacido de nuevo, sin conocer al verdadero Salvador, sino que tú mismo eres el Salvador de tu vida. ¿Y a cambio de qué? Ellos te estafaban, te cobraban. ¿Quieres un cursito de teología bien avanzado? $20. Usted, cuando escuche eso, sepa que es un falso maestro. Y que la enseñanza que va a recibir no te garantiza nada. Te va a llevar a la impiedad, al estancamiento espiritual verdadero. Entonces esto debemos evitar. Así que cuidado con creer el cuento de la mejor versión de ti, que no tiene que ver con algo eterno, duradero. Permítame decirle esto, hermanos. Estamos en el mismo libro, y vaya conmigo al mismo capítulo 4 que hemos estado hablando del versículo 15, pero va a leer conmigo la palabra ejercítate en la piedad. Capítulo 3, versículo 7. Progresa en la piedad, en esto sí, ejercítate. Y cuando usted lee de qué se trata, pues fíjese que tiene promesa de vida eterna, ahora y en el futuro. Eso es garantía, eso vale. Lea conmigo el versículo 7 del capítulo 4 y dice: desecha las fábulas profanas, ya vimos, ¿no? Y de viejas. Y luego dice: ejercítate en la piedad. Este es el verdadero progreso. ¿En qué? En la piedad. Y luego da un ejemplo, versículo 8. Porque el ejercicio corporal, es decir, el gimnasio, que sí, vaya, si puede, chévere, para poco es provechoso. Saca pinta nada más, ¿no es cierto? Se ve bonito el brazo musculoso, la fibra, ¿no? Los abdominales ya no son uno solo, ya son varios, ¿no? Por ahí alguien se gloria con un solo abdominal. ¿Dónde está? Ya están pensando en alguien, ¿verdad? Piensen usted mismo. Entonces dice, versículo 8, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Él no está descalificando que haga ejercicio, ¿no? Pero dice, si vos piensas que eso va a mejorar tu vida, será en la salud, nada más. Y no es tan provechoso. Y luego dice, pero la piedad, la vida consagrada a Dios, es decir, el contenido de la verdad y lo que provoca en tu vida, que es una conducta, que es una ética. ¿Qué dice? Pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Esto es seguro, hermanos. Tiene promesa de vida ahora mismo y en la venidera. Ahora te voy a poner un ejemplo. Dios siempre llama a calificados al servicio. Bueno, ¿y a qué se refiere? A hombres que han creído en Él, que viven para Él, que consideran su evangelio, su palabra, ¿sí? Que se someten a su señorío, que encuentran el perdón en su sangre, en su sacrificio. A ellos me refiero. Entonces, a ver, necesitamos 3 hombres para irnos a Shenkia. Y si el pastor es sabio o el líder, debería considerar que sean de buen testimonio, llenos del Espíritu. Pero por ahí viene el musculoso, ¿no? Yo cojo 5 con chuyamao, 5 baldes. No va a servir mucho, porque ese no es el estándar de la Biblia. Lo que quiere es corazones, es piedad. ¿Y de qué sirve que sea un grandulón? Bien, no, yo me he ido al gimnasio desde que fui niño.
Timoteo, desde que niño, se instruyó en la palabra. Eso es mucho mejor. ¿Qué es lo que Pablo entonces nos enseña? ¿Qué es lo que vale? Y por eso dice, tiene promesa de vida eterna ahora y para nada aprovecha, porque bien, oye, sí, está bien, pero lo que necesitamos al servicio de Dios es hombres de buen testimonio, mujeres de buen testimonio, piadosos, que amen con todo su corazón, llenos del Espíritu, dice la Biblia. No hay otra manera de servir a Dios. Así que poco te aprovecha lo que Pablo dice, el ejercicio, el gimnasio. Pero la piedad, eso sí, tiene y es provechoso para esta vida y la venidera. Y es una promesa. Muy bien, hasta aquí. Ahora, viene la gran pregunta. Cuidado con esos dos extremos. La pregunta es, ¿en qué debo progresar? Ya que habló de progreso. ¿Y cómo lograrlo? ¿Cómo alcanzo? ¿Qué hago al respecto para progresar? ¿Y en qué progreso? Y Pablito nos dice, verán, eso es muy sencillo, presten atención. Ahora nos vamos a los dos verbos que están en el mismo versículo 15. Dice, ocúpate en estas cosas, y luego dice, permanece en ellas. O sea, permanece en esas mismas cosas. La primera parte de la pregunta, ¿en qué debo progresar? Pablo dice, en esas cosas, en ellas. ¿En cuáles? Las que ya hablé en el versículo 12, en el versículo 13, en el versículo 14. Ahora estamos en el 15. Entonces vamos para atrás. ¿En qué debes ocuparte? Yo te dije que seas ejemplo en la palabra, en la conducta, en la fe. Muestra fe en las circunstancias. Ten confianza en Dios siempre. En la pureza. En eso debes ocuparte. Ahí debes permanecer. En ellas, eso, del don. Valora el don que Dios te ha dado. Es para que sirvas al Señor. Te capacita para hacerlo. Sin el poder del Espíritu es imposible agradar a Dios. Y sin fe es igual, es imposible agradar a Dios. Entonces, ocúpate en ellas, en lo que he ido hablando. De la autoridad. ¿Realmente la Biblia es tu autoridad? ¿Respetas a las autoridades que Dios ha puesto en tu hogar, que son tus padres? ¿Los estimas, los valoras, los honras? ¿O menosprecias? Y en la iglesia hay también autoridades. ¿Cuál es tu relación? ¿Cómo los llevas? ¿Cómo los manejas? En ello debes ocuparte, porque eso va a ayudarte, eso sí, a crecer. Ahora, aclaro, esta es una palabra linda en el griego. La palabra ocúpate. Usted notó que al leer el versículo 13, se parece que repite la misma palabra porque dice, entre tanto que voy, ocúpate. Y usted lee el versículo 15 y de Juan, ocúpate. Le tengo una noticia, no son las mismas palabras. Y esto es interesante en lo que Pablo dice. Cuando lo traducen, pues escogen la misma palabra, pero pierde el sentido total. En el versículo 13, que ya hemos explicado, es la palabra prosechó. ¿Y qué significa? Estar alerta, tener cuidado, estar en guardia, dedicarse, entregarse por lleno, es dejarse absorber. Y esto ya expliqué. Pero la palabra ocúpate del versículo 15 no es la misma que está en el versículo 13. La palabra en griego es meletao y es diferente. Y meletao significa entrega tu mente para meditar. Se usa para meditar. Entrega tu mente, es decir, sigue pensando en esto todo el tiempo. Pero también significa cultivar. Cultivar. Y la idea es para hablar de practicar en algo, cultivar. Y significa seguir haciendo. Ahora, el sentido de esta palabra significa planear un curso de acción. Verá, ¿cómo vas a progresar? Dice Pablo. Bien, planea un curso de acción de todo lo que ya te he dicho. Y está hablando de un plan. Un plan que se plasme, que sea escrito, que paso a paso. Y eso es la idea. Y pensemos, ¿no somos tan buenos para hacer planes en la vida o sí?
Una pregunta. Estamos la mayoría ya en vacaciones porque se acabó clases, ¿no es cierto? Y algunos tal vez sí tienen vacaciones en su trabajo, a veces coincide. ¿Cuántos de los que ya están experimentando días de vacaciones lo han planificado? Alce la mano y le doy un caramelo. Qué bien. Pero hay otros, no, no, como venga, pues ya, si hay que viajar, hemos de viajar, si hay que... Pero el plan es magnífico. Yo no soy tan bueno para eso, pero sí lo hago. Y agradezco a mi esposa que es buena para eso. El plan es importante porque dice planifica. Y eso significa la palabra entrena tu mente, cultiva, meletao. Es traza un plan de tal manera que tengas claro, visible, paso a paso, para que tú progreses. El plan debe consistir en esto. ¿Cómo vas a descubrir y mejorar tu don? Si tienes que leer la Biblia y enseñarla, ¿a quién le vas a enseñar? ¿Qué? ¿Cómo vas a leer? Como venga, pues ahí se abre la Biblia donde salga y Dios me va a hablar, pues y no, hermanos. La Biblia debe ser leída con un plan, donde usted se encuentre diaria o diario a diario y vaya en orden. ¿Qué hace un plan? El plan trae efectividad. Las cosas sí suceden. El plan trae orden, paso a paso, claridad. Yo sé a dónde llegar, ya está aquí. He hecho esto para el lunes y para la otra semana y aquello. Entonces yo tengo un orden, paso a paso. Eso muestra el plan. Y el plan también significa seguridad, porque da confianza. Usted cuando tiene un plan claro, marcha seguro. Ya está trazado todo, ya están los pasos. Hay que seguirlos y ha generado. Entonces usted no está agitado. ¿Y ahora qué será de hacer la próxima semana? Hay mamitas en la cocina que tienen un plan lindo de dieta o de comer entre la semana, ¿no? Tal día, sí o no, y qué lindo. Y la mamá o la ama de casa no está afanada. Ay, Diosito, ayúdame porque no tengo que comer. ¿Qué será de hacer mañana? Solo atún, 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 atún. Ya sabe, tiene un molidito, una sopita, ¿no es cierto? No la misma de fideo cada. Y así trabajamos y es seguro. Así que usted ya sabe qué va a comer. Y no se afana. Y Pablo le dice, Timoteo, si no tienes un plan, no vas a progresar. Ahora, piense un momentito ahora. Se supone que todos leemos la Biblia. ¿Usted está siguiendo la lectura, un plan? ¿Qué lee esta semana? ¿Qué a continuación? Eso le va a ayudar muchísimo y le va a ayudar en el crecimiento. Un plan para enseñanza, un plan de evangelización. Tengo vecinos. Me propongo que en este mes yo visite a tal cual asado y cocinado y le llevo y le presento el evangelio de esta manera, voy a hacer aquello, le voy a invitar, no sé, pero usted planifica y cuando hace eso le va a ayudar y ora por ello. Resulta mejor. Ahora, Pablo mismo demuestra que hay un plan y quiero que considere lo que significa también el plan que muestra Pablo. Capítulo 3, todos, versículo 14 y 15 de Timoteo. Hermanos, espero que no se canse, espero que haya venido con desayunando bien para que no sienta hambre. Ya se acerca a las 12 y ese pastor todavía no acaba. Ok. Estamos en el capítulo 3, versículo 14 y 15. Mire cómo Pablo nos muestra que tuvo un plan para escribir y maneja un plan para Timoteo. Y fíjese, vamos a leer el capítulo 3, versículo 14 y 15. Dice, esto te escribo. Ve, aquí está la carta, esto te escribo. Aunque tengo la esperanza de irte pronto a ver, sería fantástico.
Sin embargo, dice, para que si tardo, o sea, si no puedo llegar pronto, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, en la iglesia de Dios. Y todo eso conlleva un plan. Pablo mismo dice, al escribirte lo hice mediante un plan. La carta a Timoteo tiene una estructura literaria fantástica, es pensada, bien elaborada. No es que Pablo se inspiró y dijo, bueno, cómo le extraño a Timoteo. ¿Qué estará haciendo? ¿Cómo está? Le voy a escribir pues una cartita y ahí y se inventó y Pablo ahí. No, hay un contexto en el cual Pablo escribe. Hay una información que él recibió de las cosas que están pasando ahí en Éfeso. Entonces Pablo está meditando en todo aquello. Él sabe los dilemas, los problemas. Y Pablo está días pensando y comienza. Hay un contexto. Entonces un plan siempre empieza en un hecho, en un contexto. ¿Cuál es el suyo? Verá, usted no tiene ya años en la vida cristiana. Parta de ahí. A ver, ¿qué he hecho para mejorar? Para conocer a Dios. Ese es su contexto. Parta donde usted está. Esa es su historia, esa es su realidad. ¿En qué ha mejorado? ¿En qué no ha mejorado? ¿Se ha involucrado? ¿Por qué no se ha involucrado? ¿Qué es lo que pasa? Entonces ese es el contexto. Y el plan considera el contexto. Pablo consideró que está Timoteo en Éfeso. ¿Qué pasa con Éfeso? Fácil vivir ahí, fácil predicar el evangelio. Entonces él sabe todo y comienza a escribir bien planificado. Entonces, ¿qué te aporta un plan? Un plan de acción considera el contexto, el dilema, el problema en sí. Entonces, ¿cuál es tu problema? ¿Cuál es tu dilema? ¿Qué has dejado de leer? ¿Qué has dejado de hacer o no? ¿En qué te has distraído? ¿Qué es en qué más te has pasado el tiempo? Considera todo y comienza paso a paso. Número 2, marca principios. ¿Y qué expone Pablo en Timoteo? Él tiene el contexto, el hecho histórico, y él no solo lanza ideas buenas, él lanza verdades fundamentales que tienen que ver con nuestra salvación y cómo atacar la falsedad. Y son principios, son verdades de Dios. Entonces un plan debe considerar, debe tener básicamente principios, no solo buenas ideas, sino principios. ¿Por qué hacemos un campamento? ¿Por qué nos retiramos? ¿Qué nos motiva? Tercero, cuando este plan considera el contexto y marca principios, también tiene objetivos claros, objetivos. ¿Qué quiero alcanzar de aquí en un mes, en un año, en una semana? Es como ir al gimnasio. Usted va con un plan, allá le recibe un musculoso para alentarle, ¿no es cierto? Y uno dice, wow, ese man, así quiero ser. Entonces le dice, verá, es día martes, día miércoles, día viernes, tal ejercicios. Día tal, otros ejercicios. Y también le da una dieta, vea, ya no coma pan, deje a un ladito, a eso no le sirve nada. Parezco entrenador, yo no. Y comienza y la elabora. Y si usted se sujeta ahí, chévere, hermanos. Entonces tiene objetivo, él le dice, verá, ¿qué quiere usted? Le veo flaquito, pero vamos a ver qué hacemos. Y usted dice, bueno, mi objetivo es echar cuerpo, ¿no? Tengo las piernas flacas como mis pollos. Entonces le dice, ya, chévere, ¿qué más quiere alcanzar? Hacerle guapo no puedo, pero vamos a hacerle musculoso. Y comienza el plan. Hay objetivos. Y por último, estrategias. Las formas como lo consigo. Entonces un plan debe ser claro, sencillo, hermanos. Sencillo. Algo que sí puede alcanzarlo. Usted no haga un plan de esos que ni yo ni los tres pastores juntos vamos a alcanzar. Hay uno dice, voy a leer la Biblia 5 capítulos desde ahora porque quiero madurar y desde las 5 de la mañana. Eso es falso. Usted tal vez el primer día empieza así.
El segundo ya son 3 capítulos, pero no a las 5 de la mañana, son las 6. Pues está duro madrugar. Entonces, no, debe ser un plan honesto, alcanzable, pasito a pasito, pero que tenga estrategias. ¿Cómo lo va a alcanzar? ¿Qué va a hacer para memorizar la palabra? ¿Cómo lo va a alcanzar? ¿Cómo? Entonces todos necesitamos un plan. Usted quiere involucrarse en la iglesia, quiere descubrir su don y aprender, le dije, involúcrese. Entonces vea, si usted tiene afinidad con la música, venga a las reuniones de los músicos. Venga a instruirse en lo que implica la alabanza. ¿Sí? Y se va sujetando a las cosas que hace. Y ahí usted va descubriendo y va. Entonces, haga ese plan. ¿Cuándo lo haría? Empezaré de este mes, del otro. Y qué lindo, hermanos, porque funciona lindo. Doy gracias a Dios porque mi esposa es en eso, como mencioné, buena. Entonces, ayuda mucho en casa y estamos en el plan para mi hijo, para que duerma temprano. Las cosas, cuando leemos la Biblia, cómo lo vamos a hacer, muchas cosas, y están ayudándonos, hermano. Y ya no estamos con el dilema de que salga como salga, pues no, la vida cristiana no es salga como salga. Usted no madura por el azar. Usted no crece en la vida cristiana porque, bueno, yo sí voy todos los domingos. No, mi querido hermano. No, ahí yo sí veo en internet, en el YouTube, a tal predicador, siga haciéndolo, pero eso no garantiza. Si usted no se compromete con plan para leer la Biblia, para estudiarla, para orar, para servir, no logrará mucho. La última palabra, permanecer, es una linda, es un verbo, el verbo más poderoso. En griego es imi, o se lee eimi, E-I-M-I. Eimi, se pronuncia imi, y significa ser, existir, el verbo estar, el verbo ser. Este verbo en el griego es o tiene una gran cantidad de formas. Cada vez que se usa y se aplica, tiene la singularidad de este verbo, es que tiene la capacidad de hacerse varios significados, varias formas. Me explico. Uno, este verbo permanecer significa calidad de ser. Calidad de ser. Un ejemplo. Jesús dijo, yo y el Padre, uno, eimi, somos. Y habla de la calidad de quién es Jesús en su calidad de ser. Él está diciendo que es como Dios, es Dios. Y él también una vez, ¿se acuerda usted? Mateo 11:29 y dice, llevad mi yugo. ¿Y qué más dice? Llevad mi yugo y aprended de mí, que soy, eimi, que soy manso y humilde. Aprended de mí. Y él es la calidad de ser. Número 2, significa quedarse en un lugar especial, permanecer en algo sólido. ¿Se acuerda Jesús cuando se perdió en el templo y dijo, no sabéis que es necesario que en las cosas de mi Padre debo estar? ¿Dónde él quería? ¿Dónde prefería estar? En los negocios de su padre. Y le dice a su mamá, no sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar en mí. Y en mí significa aquí un lugar especial, quedarse en esa forma, en algo bueno. Y por último, pertenecer a una clase en particular. Jesús dijo en Juan 1:1, en Juan 1:1 en el Evangelio dice, en el principio era Dios. ¿Qué más dice? En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y sabemos que Jesús es el verbo. Y él está ahí hablando de que pertenece a una clase en particular, muy importante. Entonces, eso significa eimi. Y la idea es ser distinguido. Entonces, cuando Pablo dice, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, dice que te distinga, sobresale de tal manera que brilles, que sea ejemplar, que permanezca siempre en eso.
parafraseando todo lo que hemos estado aprendiendo para terminar, es como que Pablo nos dice a nosotros y a Timoteo: sé diligente en lo que ya he hablado en el versículo 12 al 14, en cuanto a ser ejemplo en la autoridad, en el don, mediante un plan bien trazado. Y entrégate a ese plan, ejecutándolo paso a paso, con objetivos, con estrategias, de tal manera, de tal modo, que te destaques delante de los demás, a tal punto que puedan ver cómo tú progresas en la fe, para que ellos también hagan lo mismo. Y lo hagan gradualmente, que crezcan en su vida espiritual. Esto es lo que nos dice. Así que la vida cristiana se caracteriza por crecimiento, y los líderes debemos progresar, la iglesia debemos progresar, tanto en nuestra vida personal, espiritual, con Dios, también en el trabajo a la que servimos. Y queridos hermanos, démonos una oportunidad de crecer en la fe juntos. Pero tracemos un plan. Si usted no lo ha hecho, es una oportunidad para hacerlo. No caigamos en el extremo de pensar que vamos a ser perfectos. Y cuídese, porque si usted no crece piadosamente, crecerá impíamente. ¿Qué le garantiza que va a crecer? La verdad de Dios. Y el plan que hagamos sea en virtud de esa verdad de Dios, para crecer, para madurar, para leer la Escritura. Entonces hagamos un plan sencillo, claro, pasito a pasito. Comparta con los demás cómo usted está avanzando, y usted de seguro, hermanos, va a impactar para que otros también crezcan. Pablo dijo: la mejor manera de que tú te asegures que estás creciendo, pregunta a los demás también, porque él dice: tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Verá, por usted mismo puede evaluar no tan bien cómo está su vida espiritual, pero si pregunta a mamá, pregunta al pastor, pregunta a un hermano cercano, a alguien que le conozca un poquito, él le va a ser honesto y le va a decir sí, no, falta, le va a decir en qué debe usted madurar. Mi esposa me ayuda en eso. Ayer me decía: Iván, tú en vez de crecer en esto, qué vergüenza. Me decía: al contrario, tú te has empeorado, me dice. En serio, y me da algunas cosas en que me he empeorado. Y ahí yo le dije gracias, me avergoncé porque está feo, pues no. Entonces, tengo que cambiar el asunto. Entonces, una buena manera, hermanos, pregunte a quienes considera que le puede ayudar. Si usted ha crecido, ha madurado en la fe, porque debe ser notorio a todos para que también sepan cómo madurar, especialmente los nuevos. Oremos. Amado Padre, bendito seas por tu palabra. Anhelas que te conozcamos profundamente, que avancemos, que tomemos la delantera. No esperemos que los demás lo hagan, sino nosotros hacerlo. Y con mayor razón para que los otros también se animen a hacerlo. Señor, guárdanos en tu nombre, que tu Espíritu nos ayude a crecer, ayude a planificar nuestra vida, nuestro crecimiento, nuestro servicio a ti. Y porque, Señor, tanto nos amas tú, cuán grande es tu anhelo de que te conozcamos más y más y más. Lo vamos a hacer con la verdad de tu palabra, Señor. Que tú nos bendigas a cada uno de mis hermanos en esto que hemos aprendido hoy. Amén.